Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenidos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a este nuevo capítulo de Taller de Literatura y Escritura. El podcast. Nos encontramos, esto ya parece una misa, ya cada vez más parece una misa, eventualmente haremos el rito y claro, sí, nos falta la guitarrita para que sea una misa así bien católica No, o bien evangelista. me da paja, la tengo en la pizza, no la voy a traer. Sí, no, es un bajón, aparte cada tanto hay que meter una canción. O sea, Nah, y además grabada la guitarra desde una va a quedar como el videollamada, orto. es un bajón, claro, boludo. Buen punto. Lo ponemos en postproducción. Claro, Lo ponemos en postproducción. postproducción, le hablamos a nuestro editor. Así que, editor, Sí, acá no sé poneme si, una guitarrita, por favor. claro, no sé si va a tener ganas, pero bueno, No, vamos a ver. ninguno de los dos editores va a tener No, ninguno. El suplente tampoco. Nos encontramos, esto ya parece una misa, ya cada vez más parece una misa, eventualmente haremos el rito y claro, sí, nos falta la guitarrita para que sea una misa. Bueno. Así que bueno, nada, eso, buenas, hoy nos encontramos acá para hablar sobre premios, sobre la charla que tenemos en todos los, bueno, cuando existían, bueno, sí, ya ahora existen de vuelta, pero cuando existían, voy a decirlo por el chiste, en todos los eventos de poesía, en esta época del año, y también quienes nos encontramos en el mundillo, cada año surge la misma conversación de nuevo en octubre, que es sobre el Nobel, o en principio, sobre el Nobel. El Nobel es el que dispara. Claro, que después deriva en los premios, ¿no? En que si el arte se vende o no se vende, esas cosas así. O sea, un poco, como estábamos hablando antes de que empiece el podcast, en capitalismo, digamos, ¿no? Porque, digamos, a fin de cuentas, siempre terminamos hablando de lo mismo en este taller. Sí. Si no vieron la línea ya, desde que empezamos hasta ahora, que siempre terminamos hablando de lo mismo, ya es su culpa. Si no huele en el surdaje, es muy buen momento para correr. Claro. No, más vale, digamos. Creo que ya nadie que esté muy poco alineado políticamente con nosotros va a seguir escuchando este podcast a esta altura. Qué sé yo, no lo Pero sé. quizás alguien cayó este capítulo, ¿no? Empieza con el Nobel se come, se educa y se cura, y bueno, nada, dice, uy, qué nombre tan particular que me hace acordar a cuando yo era joven, digo, porque alguien de esa alineación política quizás viene de alfonsinismo, y bueno, nada, aprende acá que somos un par de zurdos, un par. Sí, pero un par de zurdos que con cierta conciencia de, che, hay que comer, ¿no? También. Claro, sí, entonces obvio. Por eso un poco el chiste con el Nobel, ¿no? Se come, se cura educa y y se se educa. cura. Siempre se me confunde el Claro, orden, pero sí. Sí, podríamos decir que es un alfonsinismo de izquierda. No, no, mentira, Bien. no, bajo ningún punto de vista. Pero. Creo que eso también lo saben ya a esta altura. Pero sí, a ver, lo que siempre se habla es, o lo que siempre terminamos hablando nosotros es cómo condiciona, ya sea desde la educación, por ejemplo, el tema de la evaluación, de ser evaluado, de que una nota, de que ganar un premio o no ganar un premio parece que te hace entrar en la historia, ¿no? Como. Sí. En la historia, creo que ahora hay algo más que, bueno, en principio en la historia, por supuesto, digo, ¿no? El Nobel es uno de esos premios que literalmente te hace entrar en la historia. O sea, que literalmente no importa que pase mucho tiempo, bueno, no sabemos qué va a pasar con el Nobel, ¿no? Pero está esta idea de que es como, bueno, por lo menos por no sé cuántos años, no sé hace cuántos años, debe ser como 80 años está el Nobel o más. Y sí, ya te Seguro digo. de más. Bueno, por esta cantidad de años podemos ir a un archivo y queda el archivo ahí fijo y podemos verlo. Y es mundial, ¿no? Por supuesto que eso es importante. Claro, y además como ver es el Oscar, digamos, ¿no? Claro, es que tiene eso, sí, tiene un poco de eso de Oscar para la gente de letras, o sea, por el resto del mundo le chupa un huevo. ¿Quién No, carajo gana el obvio. premio Nobel de Bueno, literatura? o sea, la gente, yo diría un poquito más grande que la gente de letras. Yo diría la gente que lee, que le interesa la literatura, porque la gente de letras tiene como un poco una Sí, carga es verdad, académica. es verdad. Creo que justamente lo que Sí, tiene el sí, no, Nobel de letras es me que, refería en general, no de la carrera, claro, bueno, no, es pero verdad, bueno, sí, se puede confundir, sí. pero creo que lo que tiene el Nobel es eso, ¿no? Que abre a un autor que puede ser que sea de un nicho, lo abre a mainstream.
sea, lo hace mainstream, digo. Por un lado, Mirá, desde 1901, o sea, mirá, el ahí premio está, Nobel. claro, 120 años, justo este año. 120 años, justo. Sí. Entonces, en ese sentido, digo, me parece que es muy bizarro porque por un lado, bueno, tenemos el premio monetario, que bueno, obvio, a quién no le viene bien, no sé Pero eso cuántos yo, dólares que ponen. obvio, eso yo lo hablaría en la segunda parte de lo que estamos diciendo. Primero vamos a este tema de los premios, ¿no? Y que después viene otro tema. Porque criticamos a los premios por esto y está muy bien, Tenés razón. ¿no? Sí, sí, sí. Vayamos primero a la crítica, porque si no ya damos por Claro, sentada esta vayamos. charla. Buen punto, Claro, buen punto. claro, claro. Es que Sí. se habrán dado cuenta y se darán cuenta a lo largo de esto que es algo que con Tincho hablamos mucho, digo. Es algo que por lo menos todos los años a esta altura del Claro, año nos hablamos. yo tengo el guión acá del podcast y Joaquín no lo está haciendo. Entonces es Claro, como. perdón, la estructura me faltó. Claro, claro. Tengo el guión Eh, acá en una servilleta y. la servilleta de barcito, de esas todas plásticas. Sí, sí. Bueno, no, eso. En principio vayamos con la idea misma del premio. El tema del premio es que tiene como una noción que uno parece como si tuviera que llegar ahí, como si lo mayor a lo que una persona que escribe pudiera llegar sería el Nobel, y con la segunda pata, que eso quizás es un poco más discutible, pero para tener en cuenta, de la beca Guggenheim, ¿no? Digo, una beca Guggenheim. Claro, claro. Es que es como que, a ver, es como que, ¿cómo decirlo? Como que, ponele, el premio del sindicato de actores es la beca Guggenheim. Es como, Claro, che, es como, o sea, te recomiendo otro escritor, es como, más, oh, no, sí, tuve la beca Guggenheim porque estoy entre los mejores artistas intelectuales. ujú. Eh, y el otro es como más amarillista, ¿no? Como, bueno, no, él es como el Oscar, ¿no? Como, Claro, puede ser, como que uno ay, está un poco. Pero igual ambos, digamos, ambos, el tema que tienen es que se aparece muchas veces, un premio aparece muchas veces como un objetivo, digo. claro, claro, claro. Y el tema del objetivo es que se limpian, creo, muchas veces, o se olvidan en la idea de esta de objetivo, de premio, del lugar al que llegar, se olvida todo un montón de otras cuestiones políticas, bueno, sociopolíticas, que Ah, están bueno, por atravesando supuesto. a la idea de, primero que nada, de llegar a ser un Nobel, un premio Nobel, pero más allá de eso, a un montón de otros círculos por los cuales un texto se mueve. Digamos, en la idea de premio Nobel, digamos premio Nobel, no nos vayamos con la Guggenheim por ahora, de premio Nobel como último lugar, como espacio final al que llegar, como, llegué a la historia, llegué a ser él, etcétera, tiene un peso que muchas veces es contraproducente para la escritura, porque cuando uno escribe con un objetivo así, o cuando uno piensa un objetivo así, es un poco fuerte, es un poco pesado, es una Sí, carga muy sí, pesada por una también, escritura que, por otro lado, va por un montón de otros lugares la sí, escritura, digo. también lo vivimos con, que, claro, es una violencia simbólica muy fuerte, incluso lo Ujú. vivimos en el taller, incluso con la persona que, y a ver, es loable, no es que no, pero que quiere escribir para pegarla, ponele, lo va a sufrir, porque es muy difícil, o sea, dependés mucho de ese mercado, ya escribís en español, en nuestro caso, ¿no? Sí, Como sí, por supuesto. O sea, vas varios, y si encima gente de acá, por ejemplo, latinoamericana, vas como unos cuantos casilleros atrás, digo, ¿no? Como, y Sí, no, sí, ni hablar, ni hablar. porque Sí, determina, y si encima, no sé, por ejemplo, sos trans, ponele, peor. O sea, como, cuando, todo depende mucho también, digo, alcanza con ver, por ejemplo, digo el Nobel como puede ser el premio de la Biblioteca de Tortuguitas, digo, con que no, uno no, vea obvio, a obvio. quienes se premian, consciente o inconscientemente lo ves, qué sé yo, el Nobel siempre son blancos, europeos y chabones, o sea, siempre en general fue así, ahora por una lavada de cara lo están cambiando, Sí, pero sí, pero digamos, por un lado es esto de siempre, ¿no? Digamos, es bueno que pase eso, y por otro lado es, bueno, pasó también con Dylan, que está bien, también era blanco y todo, pero Dylan también, ¿no? Fue como esta idea de, bueno, no necesariamente tiene que ser escritores, la literatura va por un montón de lados, bueno, claro, claro, claro. buenísimo, ¿no? El buenísimo, pero también tenemos que empezar a desarticular la idea de premio en sí en ese contexto, en el sentido de, pero es un montón y es una persona por año
que es Sí, premiada con esto. entre millones de personas. Exacto. Porque, a ver, pues la gente puede llegar a decir, ¿de millones de personas? A ver, somos 7.000 millones. En las redes está lleno. O sea, Ni solamente con hablar. que haya no sé, un décimo de eso, menos que un décimo de eso, ya es 1 millón de Ah, personas o más. Es y como, encima, el otro tema que es que sobre todo eso, en el Nobel estás pensando históricamente, digo, porque hubo años en los que claro, hubo claro, grandes escritores al mismo claro, tiempo. claro, claro, Siempre claro. hay grandes. Entonces, vos no solo estás contando, por eso también hay tanto Nobel post-mortem, ¿no? Digamos, porque es esto. Agarran ahora y, no sé, en 10 años le dan el premio a Borges, qué sé yo, por decir. Sí, sí, bueno, igual eso creo que no va a pasar tanto porque No, no, bueno, digo, no cayeron en eso, pero sí, pero digo, hay algo de esto también, y que en algún punto tiene sentido, porque si estamos pensando en el Nobel como el lugar de la historia, más allá claro, de la el lugar guita, de los ganadores, sí. claro, de los mejores escritores, bueno, no sería tan extraño que No, no, vaya hacia atrás seguro, para seguro, buscarlo. seguro, Pero seguro. en ese mismo sentido, digo, pensar el Nobel como objetivo o pensar los premios en general, digo, porque para pensarlo así, ¿no? Un poco más en general, porque aparte creo que todos como escritores hemos tenido una época en la que quizás buscábamos más eso de los premios, y ya vamos a llegar a esa otra No, parte, es ¿no? que quieras o no, incluso a nosotros, a todo el mundo le pesa. O sea, quieras o no les pesa. O sea, Obvio, obvio. quizás intelectualmente, no, bueno, sí, no, es más que la, pero siempre estás mirando, no sé, hay algo que no, es como, Ujú. no, no, la persona te dice, no, mira, te están mintiendo. O sea, es como, hay algo No, que no, tira, ¿no? obvio. De ese mundo, de esa, porque es eso, es la validación universal o supuestamente universal, ¿no? Es que, De un capitalismo que hace de la literatura una competencia, ¿no? Como exacto, si, exacto. Sí, 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 completamente. Y creo que ese es el tema, ¿no? Digo, la validación es fundamental. Y ahí es donde entra esto de, no importa si es el Nobel o la Biblioteca Popular de Tortuguita, digo. O sea, claro, claro, la claro. validación funciona como cualquier grupo. Que funcione también, digo, y es algo que nos pasa un montón en esto que hace poco subimos un video, por ejemplo, a YouTube, que quizás tiene unos conflictos de grabación, pero eso es otro problema, en el que justamente hablamos de... O por ahí está tan fuera de la norma que no se dan cuenta, que lo Claro. confunden. No, pero hay algo de esto de leer en compartir y de compartir la literatura propia y de que esa literatura se vuelque en otra persona y hablar de eso, está buenísimo. Y digo, y es muy, muy interesante, bueno y muy necesario incluso como escritores compartir nuestra literatura. No estamos yendo a ese punto. Estamos yendo a una institución que dice esto está bien, esto está mal. Y nos olvidamos, porque es una institución, sea el Nobel, o sea cualquier otra institución, cualquier institución que quizás a nosotros nos importaba 3 carajos, hasta que no nos dio un premio nos importaba 3 carajos que existiera eso, nos pasa que porque es una institución, nos genera una validación como figura de escritores. O sea, como figura, esa figura de, que es lo que hablaba de esto, ¿no? La figura de la persona, que, porque aparte es este jurado anónimo, ¿no? No tenemos este peso de, bueno, no, quizás mis amigos me dicen que está bueno porque son mis amigos, ¿no? No, no, no. Es un jurado anónimo, yo mandé el Claro, texto claro, por, sí, sí, por carta, por fax, lo claro, mandé, les llegó, lo leyeron y les pareció bueno, buenísimo. Entonces, yo sí soy un escritor. ¿Sí? claro, A diferencia sí, de los sí. otros que perdieron, ¿no? Eh. Yo sí soy un escritor y entonces como yo Claro, soy, porque además es eso, yo le gané, le hice perder a los demás. O por sea, supuesto, yo por gané, supuesto. ¿no? Es como. Y entonces es eso, y aparte creo que refuerza mucho esta imagen, que era la imagen que yo tomaba, que si les interesa, no me acuerdo en qué libro es, pero Bartes, creo que es sobre Racine, eh, habla de esta imagen del escritor en una cabaña, ¿no? Y escribiendo él solo, con una máquina de escribir y experimentando el mundo, ¿no? Esta idea de la torre de cristal, ¿no? El escritor solo Claro, en su claro. mundo, Sí, o de escribiendo Martín. solo, autoleyéndose y produciendo una obra maestra, ¿no? Y creo Sí. que refuerza mucho un poco esa idea los concursos o estos premios, porque van muy a ese punto de, yo soy un escritor solo y Publicado. Soy publicado, ni hablar, ni publicado hablar, y ¿no? ahora Y tengo que bajar el tono de la voz un par de tonos de toro. Ahora sí, voy a sí. hablar más bajo y voy a poner la pipa. Claro, de que gané el premio al relato costumbrista.
Claro, la mojarrita 2021 Claro, de Mar sí, del sí, Plata. sí. Pero Claro. es eso, y lo peor es que a veces ni siquiera son premios monetarios, digo. A veces el premio es solo. No, es que quizás incluso es eso, o sea, por eso es una cuestión de estatus y no solo de dinero. Ujú. Obviamente es una cuestión de dinero. Pero, y también es eso, nos olvidamos que el juicio que se está haciendo sobre el texto es un juicio más, son personas que Ujú. obviamente están condicionadas por el contexto donde hacen ese juicio, ese jurado, ese juzgar, ¿no? Obvio, obvio. Eh, Bueno, entonces, perdón, como diría, como, sí, perdón, como un apéndice a esto que estás diciendo, que me parece muy bien, hay una razón por la cual también Fondo Nacional de las Artes casi siempre premia a quién, a gente de Buenos Aires. Digo, por bueno, supuesto que por también hay una idea supuesto. ahí, Y ¿no? sí, y La casualmente academia, etcétera. Casualmente, siempre al final resultan ser casi amigos también, Ni hablar, bueno, ese es otro tema, porque pero no bueno. sé, hace poco lo vi, digamos, Pero, yo no lo tenía muy presente, pero por ejemplo salió hace poco que le dieron el premio de no sé qué, o una persona que es jurado en otro concurso, bueno, ¿no? sí, nada, no. Eso ni hablar, pero más allá de eso, que ponerle que bueno, Sí, digo, ponerle que es todo limpio y que nadie sabe quién es. Tiene que ver sí. también con una lectura, digo, yo estoy acostumbrado a Obvio, leer obvio. cierta literatura y bueno, y yo juzgo, desde Buenos Aires juzgo la literatura de todo el país, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. O Sí, desde Suecia juzgo la literatura de todo el mundo. claro, claro, claro. Ambas son Sí, generalizaciones. sí. O de Tortuguitas, eh, la Claro, bueno, literatura del mundo. la, la- Eh, es que sí, nos ha pasado desde Suárez, la literatura del mundo. Claro, sí, sí. No, Pero, es que, a ver, por ejemplo, cuando nos tocó armar concursos, por ejemplo, cuando ujú, estábamos en Chubasco, uno ve también el bondi, que es hacer toda la tarea de jurado y todo eso, digo, ya a un nivel más de práctica, si querés. ujú, Y sí, era sí, un jurado dentro de todo, era como, no era un ambiente nocivo, o sea, estábamos todos más menos de acuerdo, se respetaban más o menos las reglas. ujú, eh, pero vos imagínate, un ambiente como el Nobel, con los quilombos políticos de género y de denuncia y de todo que tiene encima, para sí, adentro, debe ser un infierno eso. O sí, sea, sí, no, ni hablar. andá a saber por qué mierda eligen, ¿no? A ver, por ejemplo, el año pasado eligieron a Louis Gluck, que no Sí, digo que no se tenga merecido, pero, ¿no? Una poeta, yankee, mujer, ¿no? Entonces uno dice, bueno, están lavando la cara. Este año eligieron a este escritor que me encanta porque dicen Tanzano, sí, también, pero es británico también. Moro Ocho, ¿no? Medio mestizo, qué sé yo. sí, Eh, con un nombre que suena árabe. no, no, es que viene de familia árabe, No, no, sí. no, Pero, no, no, ya sé, digo, pero el pero nombre claro, 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 como como que signo, ¿no? completa, Porque el claro, como nombre es lo Plin que caja. aparece. Claro, como Plin caja. Entonces, Esto que digo, decía anagrama, que decía el meme que decía anagrama triste porque no puede publicar a Mohamed cosas porque no está traducido y después anagrama dándose cuenta que puede traducirlo y publicarlo y llenarse de claro, plata porque no están los derechos. Es claro, eso, claro. ¿no? ¡Pum! Sí, sí, Quintaja. de hecho hay un solo libro publicado de este escritor, que ahora no, Uh-huh. no se me está viniendo el nombre porque es Ah, nada, complicado. no importa, está bien, no pasa nada. Eh, pero con googlearlo 2 segundos. Bueno, es verdad. Es cierto que en este Eh, podcast podemos googlear. Me había por olvidado. supuesto, por supuesto. Acá está. Abdul Razak Gurnah, ahí está. Eso. Eh, sí, sí. No, a ver, y bueno, creo que podemos pasar a la segunda parte que es, bueno, una vez sabiendo todo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, de cuando se le chupa el aura al arte, estas cosas de Benjamin, ¿no? Sí. Tan hermosas. Estas cosas de Benjamin me Lean a encantan. Benjamin, y si no le llaman a Benjamin, váyanse de este podcast. No, no, no se vayan, pero lean a Benjamin. Pero lean a Eh, Benjamin. Lean el narrador, que es cortito y por es hermoso. favor, claro. ¿Cómo es? Y si no, el otro, la La propiedad obra de arte en técnica, la época de su reproductibilidad técnica. claro, eso. Yo si no lo puedo decir, me sacan el título. Claro, hiciste 6 años de carrera por eso, No, te lo sacan, para pum. poder Hacela de decirlo. nuevo la carrera. Claro, claro. En vez de la tesis es eso, poder decir Claro. el texto de Benjamin. Decirlo bien. Eh, claro, claro. Eh, ¿Qué te iba a decir? No, 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 sí. digo, que una vez, también digo, lo que iba a decir antes, pensando un poco, por ejemplo, en Bourdieu, Ujú. ¿no? Es un campo, ¿no? El campo en el sentido de que dentro de lo social hay espacios que funcionan de esa manera. Y dentro de lo que es la literatura, querramos o no, estamos dominados hegemónicamente por esa perspectiva y como decía antes, nos impacta. Sí. Conscientemente, inconscientemente nos impacta. Entonces,
incluso nosotros animamos, como decía Joaquín, está bueno fomentar, tratar de, digamos, no sé, tratar de no, de ayudar a cualquier persona que no se sienta mal por, eh, por no ganar un concurso, obviamente, por un lado, pero también que se anime a mandar, porque ya está, no podemos hacer nada contra eso. O sea, los concursos están ahí y terminan funcionando de una manera para que esa persona saque sus textos al mundo. Entonces, Ni hablar. en vez de ser adolescente o hippies conos de que se niegan a todo, bueno, decir, loco, mira, ¿no? Un poco el chiste ahí del eslogan del podcast, ¿no? Que también, digamos, y si se puede hacer un mango, mejor todavía también, ¿no? Ni Entonces, hablar, bueno, y eso mismo iba a decir, también lo importante, digo, quizás lo fundamental, eh, tipo, es importante recordar que como escritores no tenemos muchas salidas laborales. O no, no sea, existe. somos personas que tenemos determinadas posibilidades para hacer algo de plata en principio y además para difundir nuestra obra. Entonces, también es importante eso. El tema, quizás, o quizás algo de lo que nos interesa animar con este podcast, es pensarlo como algo político. Digo, sacarle esa idea como, bueno, el Nobel como espacio en el que se elige, porque tiene como esta mística, ¿no? De espacio en el que se elige a lo mejor y empezar a politizarlo. Por ejemplo, una discusión política sobre los premios fue la discusión que se dio el año pasado con el Fondo Nacional de las Artes y los géneros de que solo estaba abocado a ciencia ficción y terror. Digo, más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con lo que pasó, está bueno poder pensarlo como algo político y pensarlo como algo a discutir, ¿sí? Porque justamente, si no, nos quedamos en la posición relajada de, bueno, los premios son como algo ajeno, que es una posibilidad de hacer guita. Y bueno, y siempre estoy intentando hacer eso. Obvio que es una posibilidad de hacer guita, y obvio que es una posibilidad de conocer gente nueva, ¿sí? Porque también hay autores que salen en el fondo o en la Bienal de Arte Joven que no tienen idea de que existen y cuando descubre que existen, dice, che, qué piola esto, nunca había Sí, sí, escuchado tal de cual, este. tal cual, Y, también funciona y así. Y por suerte creo que las redes también ayudan un poco a eso, ¿no? Como a descubrir otra gente bueno, y, sí, claro, ni hablar, ni hablar. Y creo ¿no? que también está haciendo un trabajo muy desde ahí también, desde la Bienal, por lo Claro, menos. sí, sí. Y de hecho, pero sí, es cierto, digamos, aunque les parezca loco, escribir digo, hay siempre una politicidad en lo que hacemos, en las acciones que tomamos, en la praxis que tomamos. Ujú. Entonces, ¿por qué escribimos el cuento de terror que escribimos? ¿Por qué escribimos poemas? Quizás nunca lo sepamos, pero hay una cuestión, digamos, no sé, qué sé yo, si un premio, no sé, se descubren que hay casos de, no sé, de abuso sexual o de lo que sea, que ha pasado más de una vez, Ujú. o plagio, o que está arreglado, y nosotros seguimos mandando, ¿no? Bueno, ¿cómo nos paramos frente a eso? Digo, que es más obvio, más claro, ¿no? Sí. Que esto bueno, ¿por qué se pone la ciencia ficción o el terror? Que por ahí es porque está de moda, o por qué todos los premios en general ganan las temáticas sobre la memoria y la dictadura. Acá No en sé, Argentina. claro, a veces, ojo, a veces es una cuestión, a ver, bueno, sí, siempre es No, pero política, es que no es para decir, pasa esto y está mal. Es para no, 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 discutirlo, no, ponerlo en claro, claro, discusión. claro, y pensarlo, por eso digo, no Claro. necesariamente de esté bien o está mal, sino de, a veces es consciente y a veces no, digo, ¿no? En una Ujú. época, obviamente, ciertos temas van a tener más relevancia que otra. Entonces, también, qué sé yo, está bueno también investigar un poco a dónde mandamos las cosas y ver, ¿no? Digo, porque qué sé yo, si mandamos una revista de, no sé, poesía tipo APOA, ¿no? O tipo, qué sé yo, la RAE, poesía más rimada, con métrica, qué sé yo. Sí. Y mandás un poema que está escrito en una servilleta y que no sé, que lo hiciste después de escuchar nuestro podcast. No, mentira. Eh, todo roto por todos lados y seguramente no vas a sanar. O No, sea, no bueno, hay algo de... eso ni hablar, eso ni hablar. Pero también esto de vincularse con espacios en los cuales uno se sienta cómodo, porque Obvio, después, obvio, y obvio, esto obvio. sí también es muy importante, después sale tu poema, todo lindo publicado, pero en un lugar que a vos la verdad no te cierra para nada, no que sea una biblioteca que quizás no conoces, eso puede ser hasta una experiencia muy interesante de ir y flashear y ver qué onda. Pero un espacio quizás consolidado, y vos no tenías ni idea, pero la verdad es que no te cierra eso, y es un bajón, porque vos te comiste, vos pusiste tu texto
en un conjunto de texto con un montón de gente que la verdad que te cae muy mal. Entonces, también tener en cuenta eso, porque Sí, a obvio. veces, por la idea de publicar, por publicar, nada, o sea, te comes un garrón. Pero, esto que decía Tincho antes, nosotros en el taller en particular, bueno, todos los talleristas, nos aventamos a mandar a concursos porque está bueno, porque es una buena forma de hacer, mover la literatura y además de ponerse objetivos, objetivos a corto plazo, no Nobel, objetivos a, che, tengo que corregir ese texto porque así lo tengo que... ¿Te imaginas? No, yo quiero ganar el Nobel. Claro, cae uno así, primera clase, no, nunca escribí, ¿y qué quieres hacer? Y quiero ganar el Quiero ganar Nobel. el Nobel, sí, sí, Bueno, sí, está sí. bien, arrancamos, qué sé yo. Bueno, Está bueno, primero hasta los 50 años vamos a estar dando talleres. primero mudate al país del Nobel. Claro, buen punto, Y Suecia. empezá a hacer contactos, empezá por ahí. Pero bueno, digo, en ese sentido, está bueno pensar, o por lo menos empezar a pensar, que podemos problematizarlo, pero al mismo tiempo que podemos tranquilamente y que podemos, digo, no hacer una poética de eso, pero sí empezar a pensar cómo nos afecta a nuestra escritura y bueno, y lidiar con eso, ¿no? Que es una forma de muchas hay de lidiar con eso. Una de esas me parece que puede ser, nada, empezar a pensar empezar a pensar nuestra escritura, cómo funciona, cómo se ve modificada por esto, y bueno, nada, y tenerlo en cuenta en general, porque está Sí, bueno. no, bueno, y eso también, que hay un mundo por fuera de los premios, que no hace falta mandar a concursos ni nada, y que hay muchas posibilidades dentro del escribir. Entonces, nada, está bueno también pensar estas cuestiones, ya sea por todas las cosas que ya nombramos, pero nada, eso, tenerlo en cuenta, ¿no? Ujú. Sí, sí, No es que una... también se puede no mandar a concursos. Nosotros lo Claro, hacemos claro, más que claro. nada para que Sí. corrijan los textos, que les hacemos las correcciones y nunca las terminan de hacer. Si hay algún tallerista escuchando esto, corrija los textos, loco, Por favor, corrija los loco, textos, me por pongo favor. mal. Bueno, bueno, me parece que hemos cumplido con la tarea, Creo que ¿no? hemos cumplido con la tarea. Podríamos seguir hablando de esto mucho tiempo, pero se va a hacer interminable. Y la Obvio, verdad es que obvio. no tiene sentido. Si quieren hablar más de esto, no sé, vengan a vernos, loco. Seguro la Habana. Los espero. Claro, claro. O las redes, que la tiene en Claro. la descripción. Seguro la Habana es las redes de hoy. Claro, claro, claro. Tal cual. Claro. Hablar de Tal mi cual. inbox, loco. Hablaba a mi inbox. Claro. Es la banca. DM, amigo. Bueno, bueno, gente, muchas gracias por haber estado. Nos pueden encontrar en las redes. Si están escuchando en YouTube, acuérdense que está en Spotify. Nos pueden seguir en Sí, Spotify y también así en Apple Podcast, Google les avisa Podcast, etcétera, cuando. etcétera. Sí, les avisa cuando publicamos. Aparte de así, si les interesa, saben que salimos cada 15 días. En YouTube subimos un montón de otras cosas también. Así que si les interesa eso también, está buenísimo. Y no sé qué más decir, Martín. No sé qué más decir. Nada más, Nada doctor. más. Bueno, esto fue Taller de Literatura y Escritura. El podcast. Nos vemos la vez que viene.